El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar de los misterios del reino. Mateo 13, del verso 11 adelante, dice: porque a ustedes, dijo el Señor Jesús, les he dado saber. Quiero que ustedes estén al tanto, que sepan al dedillo los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, los que no están en el reino, los que están afuera, no les he dado saber. Porque cualquiera que tiene, cualquiera que posee, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y de ahí nos vamos a Marcos, que dice algo parecido en el capítulo 4, verso 11. A ustedes, les dijo Jesús, les he dado a saber los misterios del reino de Dios. Mas a los que están fuera del reino, les enseño por parábola todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que aprender es a no desperdiciar lo que Dios nos da. Si nosotros desperdiciamos lo que Dios nos da, Él también nos va a hablar en parábola. Porque todo lo que escuchamos no lo vamos a entender. Ahora, ¿qué significan misterios? Es algo que se ha mantenido en secreto por la eternidad, pero que ahora es revelado con un propósito divino. Estaba escondido en el consejo de Dios por las edades, pero ahora es necesario dar a conocer este misterio. Su nombre de este misterio es misterio del reino. Y es necesario entender que son las mismas escrituras que contienen la revelación divina del deseo eterno de Dios. ¿Cuáles son los fundamentos de ese reino? Partiendo del reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, se describen algunos principios. En primer lugar, un reino tiene un radio de acción, de soberanía. En este caso, el radio de acción del reino es todo el universo. En segundo lugar, el reino tiene un rey. Y mediante ese rey se gobierna, se ejerce su voluntad, tiene poder ilimitado en su territorio, porque existió antes de la creación, porque todo lo que existe estaba en él, en el rey del reino. Y tres, un reino tiene un gobierno. Quiere decir que tiene autoridad y que tiene poder para implantar su autoridad y sus leyes. Por eso es que dice el Salmo 45:13, su reino es reino de todos los siglos y su señorío en todas las generaciones. Cuando Juan Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea, su mensaje era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan fue muerto, el Señor Jesús comenzó a predicar el mismo mensaje. Y desde entonces, dice la Escritura, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Era el mismo mensaje? Era el mismo mensaje.
porque el evangelio del reino es el eje que mueve la vida de la iglesia, porque el reino de Dios es su reinado, es su gobierno y su autoridad, ya sea sobre la creación o sobre el corazón del hombre o sobre todos los reinos políticos del mundo. Por eso es que el clamor de la iglesia debe ser, como Jesús nos enseñó, venga tu reino. Venga tu reino es lo primero. Lo segundo es, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque el deseo de Dios es gobernar a través de sus hijos, donde el Espíritu Santo actúe en las vidas humanas y sobre toda la creación, porque el hombre mismo o el mismo hombre fue creado para sojuzgar, para dominar, para señorear y para someter. Si como iglesia no hemos llegado más lejos, no es culpa de Dios, es nuestra culpa, porque es por falta de conocimiento. Porque la misma palabra autoridad significa influencia. Y es por eso que está escrito en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Los fariseos esperaban que viniera un reino terrenal, lleno de esplendor, con una fuerza militar muy grande como la del rey David. Por eso le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Y él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con previo aviso, con información. Ni van a poder decir, está allá o está acá. Porque he aquí el reino de Dios, ¿dónde está? Aquí, en ustedes. ¿Cómo se ve el reino de Dios en una persona? Con la vida cambiada. Si tu vida no ha cambiado, el reino de Dios se ha acercado, pero no está adentro. ¿Cómo se puede entender este misterio? En la Escritura el reino de Dios es una realidad presente, pero el reino de Dios también es una realidad futura. Y Dios nos está dando un nuevo entendimiento sobre el misterio del reino, porque el reino está aquí y el reino trae cambios, tanto en el ámbito espiritual como en el físico, en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque transforma a la persona y ejerce señorío sobre él. La iglesia debe tener visión de reino. Tiene que tener también visión de conquista. Una conquista que no esté basada en métodos. Porque lo que la iglesia tiene que enseñar es a vivir de acuerdo a la palabra. La palabra cambia vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito, el mensaje y el trabajo de la iglesia? El propósito es establecer el reino de Dios y su gobierno. El mensaje es predicar el evangelio del reino. Y el trabajo de la iglesia es atar a los poderes de las tinieblas y desatar el propósito de Dios. Y con este conocimiento en orden, la iglesia podrá ponerse de pie y avanzar. Dios es luz. La palabra es luz. El evangelio es luz. Y con la luz se ven las tinieblas. Entonces, por eso, cuando Dios quiere hacer algo, nos confronta. Y eso es lo que está haciendo ahora, para que abandones lo que estás haciendo, lo que te es conocido, lo que te tiene cómodo, lo que te tiene atado a una costumbre
tanto emocional como espiritual. Una de las cosas más difíciles para una persona es precisamente abandonar el lugar seguro, el lugar donde uno está cómodo. Y por eso él a veces tiene que enviar a alguien para que te mueva el piso. Y son los Judas y los Saúles que no faltan en la iglesia los que te llevan a otro nivel. Por eso es que Jesús le dijo a Judas: amigo, con un beso vende a tu maestro. ¿Por qué? Porque el beso de Judas lo estaba llevando a otro nivel. Pero también, para que puedas protegerte, eso mismo, esos Judas y esos Saúles te hacen dependiente del único que puede defenderte. Muchos desean que Dios les hable y les revele sus planes para su vida. Y ese es un buen deseo, pero no están dispuestos a vivir en integridad. No han entendido todavía que el que camina en integridad anda confiado. Y conozco muchos pastores de doble vida. Y generalmente cuando tienen algún problema sexual por come ovejas, los cambian de destino para que hagan de nuevo las mismas fechorías en otros lugares. Dios quiere hacer cambios, porque Él no quiere palabreros, no quiere mentirosos, quiere que la iglesia deje de ser prostituta y se convierta en novia. No solamente que conozcan su mensaje de memoria, lo que quiere es gente genuina, que camine en el temor de Dios, porque con misericordia y amor se corrige el pecado, pero solo con temor de Dios el hombre se aparta del mal. Los cambios y los ajustes son necesarios. Así que cuando Dios te hable o nos hable, tiene que haber una obediencia inmediata. Por eso necesitamos tener verdaderamente un altar de adoración donde Dios pueda formarnos en secreto. Por eso dice Él que hay que entrar, cerrar la puerta, porque ahí uno se queda con Él y Él le va a decir a uno lo que uno tiene que hacer. Volvamos a la cruz para encontrar nuestro lugar en el plan de Dios. Planes que son ordenados desde la eternidad, porque la cruz nos ayuda a conocer su voluntad, nos capacita, nos estabiliza, nos arraiga para encauzar, canalizar tiempo y energía, dándonos confianza para escoger lo mejor. Porque cuando uno sabe quién es en Cristo, no hay poder humano que pueda detenernos para caminar hacia la victoria. El tiempo que nos ha tocado vivir es el mejor, porque es el tiempo de la restauración. Por eso es el mejor tiempo. Porque Él está restituyendo la sana doctrina. ¿Para qué? Para que el pueblo regrese a la cruz. Él está restituyendo el poder y la autoridad de Dios, enseñándonos el valor de su sangre. Él está restituyendo su reino, su gobierno. Y está restituyendo una nueva revelación de sus planes y sus propósitos eternos. Y está produciendo también un despertar genuino y permanente. Siempre que Dios hizo algo nuevo, los adversarios se levantan contra sus planes y propósitos divinos. El enemigo no, la gente que dice que es de Dios.
Siempre que Dios hizo algo de nuevo, los adversarios se levantan en contra de sus planes y propósitos divinos. Y Dios nos revela en Jeremías que nuestra autoridad no solo es para edificar, también es para destruir la obra perversa, maligna, siniestra del enemigo. Los edificadores del reino son pioneros. Y los pioneros son primeros. Y los pioneros son los que abren brecha. Luego van a venir otros que van a ensanchar el camino para que después otros vengan para hacer carreteras donde se pueda transitar con la verdad, con facilidad. Los pioneros de todas las épocas han sido perseguidos, han sido atacados, a veces considerados como raros y hasta locos. ¿Por qué? Por la verdad que traen, porque la verdad revela los corazones y los oyentes, en vez de alegrarse, se enojan. ¿Por qué? Porque no les agrada la luz. Han vivido tanto en la oscuridad que rechazan la luz. La Escritura dice en Juan que la luz vino, y estaba hablando de Cristo, la luz vino, pero ellos amaron más que las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora, lo que quizás no sepas es que los pioneros dejan herencia. Donde pisan, dejan huella. Y en cada huella nacerá una semilla. Una semilla que va a germinar y a su tiempo dará fruto y será un fruto bueno. El evangelio del reino es un evangelio de gobierno y para gobernar hay que conquistar y para conquistar hay que hacer guerra. Y la oración libera un espíritu de guerrero, porque esto implica autoridad, comando, gobierno, movilización, convocatoria al ejército de Dios y dirección estratégica. Por eso el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. Es indispensable en la iglesia este ministerio porque la lleva a avanzar y entrar donde otros no pudieron llegar. Y la iglesia apostólica sigue avanzando en el cumplimiento de la gran comisión, predicando la cruz, predicando a Cristo crucificado y resucitado, porque la cruz es símbolo del sacrificio del yo. Porque para convertirte en verdadero discípulo tienes que morir. Y Dios levanta el ministerio apostólico para traer reformas, que no es otra cosa que volver a la forma original, reformar lo que no estaba funcionando, abriendo camino para que las verdades de Dios puedan fluir libremente y hacer volver el corazón de los hombres a Dios a través del arrepentimiento. Y para los que no están conformes donde están y anhelan avanzar, Dios está trayendo revelación a su pueblo para que su pueblo se posesione y domine. Esta verdad es una revelación. La tierra gobierna el cielo. Mateo 18:18. Les aseguro, dijo Jesús, que cualquier cosa que ustedes aten, liguen, traben, encadenen en la tierra, será amarrado, ligado, encadenado en el cielo. ¿Dónde se encadena, se liga, se ata primero? Ah, ya. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, hacen pacto, hacen convenio, hacen un compromiso en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos, porque allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. La característica principal de este versículo es que la acción de la tierra precede, antecede, prefija, se antepone a la del cielo. No es que el cielo ata primero, sino la tierra. No es que el cielo desata primero, sino la tierra. Y esto es porque la tierra gobierna el cielo. Todo lo que contradice a Dios tiene que ser atado. Y todo lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios necesita ser desatado. Ejemplo. ¿Recuerdan la guerra que tuvo Israel con Amalek? Cuando Amalek peleó en Refidim con el pueblo de Israel, Moisés en la cumbre del monte alzaba las manos e Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía, ganaba. Tu carne, tu Amalek, siempre será tentada a través de tus deseos. Pero Dios te hace recuerdo que te ha puesto como Señor del pecado. En Refidim, ¿quién determinaba la victoria? ¿Moisés o Dios? En el cielo Dios quería que los hijos de Israel ganaran la victoria. Y si Moisés no sostenía sus manos arriba, Israel era derrotado, porque es la tierra que gobierna el cielo. Dios le dio al hombre autoridad para señorear. Señorear es tener el dominio, es tener el derecho para regir. El dominio que Dios decidió dar al hombre tiene que ver con todo aquello que camine en perfecta comunión y relación con Dios mismo. Mientras Adán y Eva estuvieron en plena comunión con Dios, ellos gobernarían sobre la creación. ¿Por qué? Porque la autoridad que ellos tenían dependía de la intimidad que ambos desarrollaban con Dios. Por eso en el momento que Adán y Eva pecan, se rompe la comunión con Dios y ellos pierden la capacidad de dominio y de señorío. Cuando el hombre se sometió a la mentira de Satanás, vino a estar sujeto a la autoridad de él. El hombre perdió el derecho de gobernar, lo que Dios le había dado. Satanás se apoderó de la autoridad y la retuvo hasta que su poder fue roto finalmente por la victoria de Cristo a través de la muerte en la cruz. Entonces, ¿de dónde viene nuestro dominio, gobierno, señorío y autoridad? Viene de la relación, viene de la dependencia, de la intimidad, de la amistad, de la confianza en Dios. En el momento que un hijo se desconecta y rompe la comunión con su padre, Dios deja de gobernar y esa persona pierde su autoridad. Por eso es que el hombre perdió su dominio cuando pecó. La imagen y semejanza que tenía de Dios fue arruinada y la comunión se rompió. Y al caer el hombre de su llamado, el cetro de autoridad y dominio que tenía en la mano se le deslizó y Satanás lo retuvo hasta el día que Cristo vino a restaurar y redimir el propósito original que fue concebido en el corazón del Padre para el hombre. En la actualidad, nosotros somos la Eclesía de Cristo. Es decir, que somos su cuerpo de gobierno en la tierra. Y para asegurar que se haga su voluntad, es que Él nos enseña a través de la oración. Mateo 6, del 9 al 10. Ustedes, dijo el Señor Jesús, orarán así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que así también se haga en la tierra. Entonces es la oración la que establece su reino y su voluntad en la tierra. Y como pocos lo entienden, por eso la iglesia no ora lo suficiente y al no cumplir con este llamado de atar y desatar, viven desconectados de la fuente generadora de poder de Dios. Por eso es que las iglesias están llenas de creyentes secos, vacíos, derrotados, porque no tienen pasión por la oración. Hay cosas que se van a dar, pero es si oramos. Y cuando todos decidamos restaurar la oración, las cosas cambiarán. Es la oración la que rompe todo obstáculo del enemigo. Y Pablo lo entendió también. Y lo entendió también que lo enseñó a los efesios y lo enseñó a la iglesia en general. Entonces, la oración es una de las armas de guerra espiritual más efectiva. Y siempre el enemigo va a atacar la oración. Siempre. Y cuando la oración se convierte en un estilo de vida, nadie te va a detener. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir los cielos. No importa dónde estés o con quién estés, su respuesta vendrá inmediatamente. Y vencerás en el día malo y recibirás victoria. Es por eso que la oración nos da poder para ver cosas mayores en el camino diario. Jesús dijo, te aseguro que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, dijo Él, porque yo voy al Padre. Y para Jesús, la oración era uno de los componentes infaltables, obligatorias para el éxito ministerial que Él tuvo. Todo lo que Jesús hacía, lo lograba, lo conseguía, lo conquistaba a través de una búsqueda incesante de la comunión con Dios, su Padre. Y las cosas mayores vienen cuando buscamos la intimidad con Dios. Las cosas mayores se dan solo cuando estamos en comunión con el Padre. Las cosas mayores se establecen cuando levantamos un clamor constante a los oídos del Padre. La Escritura dice, oren sin cesar. Y Jesús nos dio ejemplo. Oró para escoger a sus discípulos. Oró para pedir dirección de su Padre. Si Él, que era hijo de Dios, necesitó tanta dependencia, ¿cuánto más nosotros somos enseñados a través de su ejemplo a esforzarnos para no equivocarnos? Algunas de las cosas que estamos viviendo ahora no se podrán superar hasta que nos levantemos en un espíritu de oración donde se rompa con todo aquello que el enemigo nos ha puesto en el camino. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos levantemos, pero que nos levantemos con una actitud de vencedores aún antes de la guerra y con la decisión firme de ver cambios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.